Primero que nada, sean bienvenidos. Mi principal bibliografía que voy a estar ocupando aquí va a ser lo que va a ser el libro de Fisiología Médica de Guyton, en la edición número 14, y yo voy a empezar a partir del capítulo número 4 en adelante. Esa va a ser mi principal bibliografía, ¿vale? Espero que sea lo más entendible posible. Entonces vamos a partir de lo sencillo a ir a lo complicado, ¿ok? Primero, en esta ilustración que tenemos aquí en la imagen, vamos a entender tres cosas. Que las bolitas azules que ahorita acabo de rayar van a ser células, ¿ok? Estas bolas azules van a ser células. Y el espacio que se ve como que más azul claro, el espacio más clarito, el espacio que está rodeando a las células, el espacio entre las dos células, va a ser llamado espacio intercelular o también llamado intersticio, ¿ok? Lo van a encontrar más como intersticio. Y el espacio que estamos viendo aquí de rojo va a ser un vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces, en estos apartados que les acabo de mencionar, nosotros vamos a tener líquido. El líquido, si está dentro de la célula, se va a llamar líquido intracelular, también llamado LIC, ¿ok? Líquido dentro de la célula, intracelular. Líquido fuera de la célula, extracelular. Y lo que tenemos fuera de la célula va a ser el intersticio y en este caso el vaso sanguíneo, que ahí va a estar el plasma, ¿ok? Entonces, el líquido intersticial, que está en el intersticio, y el líquido intravascular o plasma, que está en el vaso sanguíneo, conforman al líquido extracelular, fuera de la célula, también llamado LEC, ¿ok? Recuerden, dentro de la célula, intracelular, fuera de la célula, líquido extracelular, que el líquido extracelular se divide en el intersticial y el intravascular o el plasma, ¿ok? Entonces, tanto en estos dos apartados de líquido intracelular como líquido extracelular, nosotros vamos a tener diferentes sustancias, diferentes moléculas en diferentes concentraciones, ¿vale? Van a estar viendo en pantalla una tablita que yo les recomiendo que se aprendan todas estas que tenemos acá, pero a mí me interesa revisar especialmente dos, que va a ser el sodio y el potasio. En el líquido extracelular, el sodio va a tener una mayor concentración que el potasio. En este caso, la concentración del sodio va a ser de 142 equivalencias sobre litro. Y el potasio va a ser únicamente de 4 equivalencias sobre litro, ¿vale? Ahora, lo que va a hacer en el líquido intracelular, la cosa cambia, la cosa se te va a invertir. Va a haber mayor concentración de potasio que concentración de sodio, ¿ok? En este caso, la concentración de sodio en el líquido intracelular va a ser únicamente de 10 equivalencias sobre litro. Y lo que va a ser la concentración del potasio, como les dije que se va a invertir esta cosa que tenemos en el espacio extracelular, en el líquido extracelular, ahora va a ser de 140 equivalencias sobre litro. Entonces, esto sería lo importante mencionar acá. Vamos a hablar un poquito también de lo que va a ser la parte de la membrana, ¿ok? La membrana, como bien aquí nos menciona, va a ser la parte de una bicapa de fosfolípidos. Esa va a ser la membrana. Y vemos que en los fosfolípidos tenemos como estas cabecitas, ¿vale? Esas cabecitas que tenemos por acá van a ser de tipo, déjenme los pongo más chiquito, van a ser de tipo hidrófilas, ¿ok? Hidrófilas. ¿Qué significa hidrófilo? Es de que le gusta el agua, ¿vale? Que le gusta bañarse. Y por ejemplo, lo que tenemos ahora del otro lado, que van a ser estas como cabecitas que tenemos por acá, estas aquí como patitas que tenemos aquí, esas patitas van a ser hidrofóbicas. Entonces, estas de aquí, las patitas van a ser hidrofóbicas, por lo tanto no les va a gustar el agua, repelen el agua, vete para allá agua. Son otakus, ¿no? Por así decirlos. Y a su vez, las sustancias que pasen en lo que va a ser la membrana, que atraviesen esa bicapa de fosfolípidos, se van a llamar, como es una bicapa de fosfolípidos, y como están pasando, o sea que son solubles, las sustancias que están pasando esa membrana, esa bicapa de fosfolípidos, se le van a llamar liposolubles. Y ahora, las sustancias que no logren pasar, ahora sí que esa membrana, se les van a llamar insolubles. Y bueno, a su vez, todas estas van a tener formas de pasar por proteínas, por diferentes cosas, y todo esto va a tener selectividad, ¿no? Filtros de selectividad que van a hacer que no cualquier cosa pase, o que cierta cosa sí pase, pero otra cosa no pase, de diferentes maneras. Ahora a su vez hablemos también de gradiente. Va a haber gradiente electroquímico, gradiente químico de concentración. Bueno, vamos a ir centrándonos, ¿no? Cuando las moléculas se van moviendo, esas moléculas al moverse generan calor. Ese calor es energía, ¿ok? Entonces, el movimiento va a ser el choque de una con otra y así conforme vaya pasando, ¿ok? Entonces, nosotros imaginemos que todas estas bolitas azules que estamos viendo aquí, estos romitos azules que estamos viendo, son iones de potasio. Esos iones de potasio vemos que conforme está pasando el tiempo, aquí por ejemplo serían 10 segundos, aquí ya serían 50 segundos y aquí ya serían 60 segundos, vemos que se está moviendo, ¿no? Que se está desplazando, que está atravesando nuestra membrana plasmática, nuestra bicapa, ¿ok? Entonces vemos que está haciendo un movimiento que va a ser de donde hay mayor concentración, mayor cantidad de iones de potasio, a donde hay menor concentración. Y llegado a un punto va a encontrar un equilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando el movimiento sea a favor del gradiente de concentración, estamos hablando que se está moviendo de mayor concentración a donde hay menor concentración. Ahora la cosa cambia si le agregamos ATP, entonces ese ATP nos va a hacer un movimiento en contra, ¿ok? ¿Qué significa en contra? Que va a mover de donde hay
menor concentración a donde hay mayor concentración. ¿Ok? Va a ser lo mismo, pero al revés. Sería un movimiento en contra del gradiente, ¿vale? Y bueno, para definir un poquito más esto, imagino que aquí es el espacio extracelular y aquí el intracelular, ¿vale? Pero bueno, eso me refería con gradiente, ¿vale? Recuerden, a favor de mayor a menor, no necesariamente ATP, en contra de menor a mayor y ATP, ¿no? Para hacer ese movimiento en contra ocupa energía, ocupa ese movimiento, ese calor, ocupa ese ATP, ¿vale? Entonces, quiero mencionar unas ciertas cositas que menciona acá arribita, que son las proteínas. Vamos a tener aquí dos vías, ¿vale? En lo que va a ser nuestro paso por esta membrana. Vamos a tener lo que va a ser difusión o lo que va a ser el transporte activo, ¿ok? Pero bueno, la difusión no va a ocupar ATP. Si se dan cuenta, no ocupa ATP, ¿ok? Por lo tanto, va a ser pasivo, ¿ok? Y lo que no ocupa ATP, les mencioné aquí arribita, que va a ir a favor del gradiente de concentración, ¿ok? Por lo tanto, la difusión simple o facilitada va a ir a favor del gradiente, ¿vale? Y a su vez, la parte del transporte activo que ocupa energía, esa energía va a ser el ATP, va a ser en contra para hacer ese movimiento contrario a su gradiente, ¿ok? Por lo tanto, el movimiento acá va a ser en contra, ¿ok? Ahora, quiero centrarme en dos cositas, ¿ok? Primero, en este paso que estamos viendo acá, se están moviendo, imaginemos gases, ¿no? Gases, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, se están moviendo y se mueven pues, por ciertos espacios de la membrana, son liposolubles, ¿no? Órale, aquí encuentro un poro y me muevo, ¿no? Y paso al espacio, por ejemplo, intracelular, que aquí sería el extra y acá el intra, ¿no? Para poner ejemplo. Entonces, pasa, ¿ok? Los gases de esa forma. Va a ser una difusión simple, pero esa difusión simple también la podemos ver como difusión simple por proteína de canal, ¿ok? Entonces, un ejemplo muy frecuente va a ser el paso del agua por una proteína de canal, en este caso por una aquaporina, AQP, así se abrevia lo que va a ser la aquaporina. Entonces, ese canal va a permitir el paso de agua, ¿ok? Va a permitir el paso de esa agua fácilmente. ¿Qué es lo que me interesa tener aquí en cuenta? Es que cuando hablamos de una proteína de canal, vemos o deducimos que la molécula no está haciendo una interacción con lo que va a ser la proteína, simplemente está haciendo un paso, ¿ok? Y ese paso se va a activar, ¿ok? Ese paso se activa, ya sea que se cierre o se abra con cierta molécula, de dos formas. La activación va a ser con voltaje o con cargas, o de forma química, con un ligando, dicho más bien, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, aquí nosotros, en la proteína de canal, vamos a tener, en este caso, un interior acuoso que va a permitir el paso sin generar interacción, ¿ok? No genera interacción. Y eso va a ser importante, ¿vale? Ahora, vamos a tener también, acá como estamos viendo, en la difusión facilitada, ¿ok? ¿Qué va a ser la difusión facilitada? Pues va a tener una proteína transportadora, ¿ok? Aquí una proteína transportadora y en el activo va a tener también proteínas transportadoras. O también lo pueden ver como una proteína facilitadora, por ejemplo el GLUT2, ¿no? Que es una proteína transportadora, facilitadora de lo que hacer glucosa, ¿ok? Para que pase. Y a su vez, cuando ocupemos energía, también vamos a ocupar proteína transportadora, ¿ok? En el activo. Pero lo que me interesa de estas tres que estamos viendo apenitas es de que aquí sí va a generar interacción, ¿ok? Por lo tanto, esas proteínas transportadoras hay interacción, ¿ok? Y esta interacción con los compuestos que se están desplazando, perdón, hace un cambio de estructura, un cambio conformacional, ¿ok? Entonces, ahorita retomamos estos aspectos, pero me interesa que se queden por lo mientras con esto, ¿vale? Vamos a ir viendo, ahorita estamos viendo lo de transporte a través de la membrana, pero también lo podemos ir definiendo con ciertos nombres si nos referimos al sentido, a la dirección en la que éstas se dirijan, ¿ok? Entonces, imaginemos el primero, que del espacio extracelular o intracelular pasa al contrario, ¿no? Al extra o al intra, dependiendo a qué nos refiramos. En este caso, el extra pasa al intra, ¿no? Una sola cosa pasa a una dirección y se le va a llamar uniporte. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si yo tuviera dos moléculas que pasan a la misma dirección? ¿Ok? En vez de solo una. A esto se le va a llamar cotransporte. Cotransporte. O también lo van a encontrar como simporte. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si yo tuviera dos o más moléculas en direcciones contrarias? Por ejemplo, esta de acá hacia un lado
o sea, de que va al intracelular al extracelular, y otra que va del extracelular al intracelular, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le va a llamar cuando va en direcciones contrarias? Pues se le va a llamar contrario, transporte. O también lo pueden encontrar como antiporte. O también lo pueden encontrar como intercambiador. ¿Vale? Entonces ya vimos a través de si requiere o no energía y en el sentido. Vamos a hacer como una recapitulación de lo que hemos llegado a ver hasta este momento. Y bueno, ya vimos dos, ¿no? Cuando es en forma del sentido y cuando es de la forma de energía. Pero vamos a aterrizarlo un poquito más, ¿vale? Entonces, dependiendo, como les mencioné, si ocupa una energía va a servir un nombre, ¿no? Energía. En este caso, pues hablamos de ATP, ¿ok? Si ocupa energía o no ocupa, ¿ok? Si sí lo ocupa, se va a llamar transporte activo. No el que se fuma el cholo de tu cuadra, ¿no? Se va a llamar transporte activo. Y si no ocupa lo que va a ser energía, no ocupa ATP, se le va a llamar transporte pasivo. A su vez, nosotros en el pasivo podemos definir la difusión simple. La difusión simple va a ser en el gradiente electroquímico o también podemos incluir la ósmosis, ¿ok? Pero lo que me interesa, que es lo que va a hacer en la difusión simple, es de que vamos a pasar ciertas moléculas, ¿vale? En este caso, moléculas que sean de tipo, dejémoslo blanco, que sean no polares, que sean pequeñas, y no necesariamente vamos a utilizar una proteína transportadora, sino por ejemplo con los gases, vimos que atraviesa el fregadazo, ¿no? Por un poro, con que sea liposoluble. O también puede utilizar una proteína de canal, o sea, indirectamente la llega a utilizar, pero clásicamente decimos que no utiliza proteína transportadora. Pero tengan en cuenta que sí pasan por mediante un poro, un canal, o vaya, con que sean muy liposolubles, van a pasar rapidísimo. ¿Ok? Entonces, este movimiento, como no está ocupando ATP, no ocupa energía, va a favor del gradiente electroquímico, del gradiente químico, va a favor. El chiste es que va a favor. ¿Vale? Y a su vez también vamos a tener lo que va a ser la difusión facilitada. ¿Vale? La difusión facilitada es lo mismo, pero contrario, ¿no? Si en la simple movíamos no polares, aquí movemos cosas polares. ¿Ok? Movemos pequeñas, en la facilitada movemos cosas grandes. ¿Ok? Y bueno, aquí necesariamente se va a ocupar la proteína transportadora. ¿Vale? Y bueno, el ejemplo más fácil de difusión simple, o más bien más frecuente, va a ser los de glucosa, o también llamados los GLUT, ¿no? GLUT2, GLUT4, etcétera, ¿no? O también la parte de aminoácidos. No ocupa energía, si no ocupa energía, a favor del gradiente. ¿Ok? Y bueno, también vamos a tener lo que va a ser la ósmosis, ¿vale? Pero para poner un poquito más aterrizado esto, es de que tanto la simple como la facilitada se refiere al movimiento de este soluto, ¿ok? Y la ósmosis al solvente. El soluto es como si nosotros tuviéramos chocomilk, ese sería nuestro soluto, y nuestra leche sería nuestro solvente, que sería el que tenemos en mayor cantidad. Cuando tú mezclas soluto, o sea, chocomilk, y el solvente, o sea, la leche, lo revuelves, tú formas tu vasito de chocomilk, ¿no? Se le va a llamar una solución, ¿vale? Soluto, lo que se disuelve en el solvente, solvente, lo que va a disolver al soluto, ¿vale? Juntos, combinados, forman la solución, ¿va? Entonces la ósmosis, pues va a ser ese solvente, ¿vale? En estos hablamos del soluto, ¿ok? Entonces, la ósmosis, pues se va a referir, como bien su nombre lo dice, al paso de lo que va a ser agua, ¿ok? Y va a ser la parte del soluto, como mencioné, bueno, del solvente, que diga. Y las otras dos, de acá, soluto, ¿vale? Y bueno, aquí pues necesariamente va a ocupar la proteína del canal, ¿ok? Que van a ser pues las acuapurinas, mayormente, ¿ok? Y también pues tendríamos los gases. Y los gases, pues como mencioné, liposolubles y pasan, ¿no? Por a través de un poro y también van a ir a favor del gradiente. Entonces, si se están dando cuenta, todos van a favor del gradiente, con que no ocupen energía. Ahora, si ocupan energía, van a recibir el nombre de tipo activo, ¿ok? Ya puede ser primario, en este caso primario, o podría ser secundario, ¿ok? Pero el primario son, por ejemplo, todas las bombas, bombas sodio-potasio, no la bomba yucateca, pero me refiero a esas bombas, ¿ok? Todas las bombas. También va a ocupar proteína transportadora, ¿ok? Y a su vez va a ir como ocupa energía, va a ir en contra
del gradiente. Y o evidentemente ocupa energía, pero energía digamos que directa, ¿ok? Ahora, lo que va a hacer el transporte activo secundario, nosotros no vamos a utilizar energía directa, utiliza energía, pero de forma indirecta, ¿ok? Por ejemplo, si yo, han visto, ¿no? Que aquí hay una caseta, ¿ok? Aquí está la caseta. Aquí va una camioneta, ¿ok? Va una camioneta. Y atrás iría, por ejemplo, una moto, ¿vale? Aquí hay una moto. Entonces, parece un caballo, ¿no? Imaginen que es una moto, ¿ok? Entonces, al momento de que la camioneta paga la caseta, o sea, que ocupa su energía en este caso, pues la moto aprovecha y se pasa con él. Utiliza energía sí, pero de forma indirecta, ¿ok? Para tomar eso en cuenta, para que lo tengan mejor ejemplificado, eso me refiero con que utilice energía indirecta, ¿no? Uno gasta la energía abriendo, por ejemplo, una puerta y el otro dice, órale, mi loco, yo me meto, ¿no? Yo no utilicé mi energía, utilicé la tuya que tú me abriste y yo me meto, ¿vale? También va a utilizar lo que hace la proteína transportadora y va a ir en contra del gradiente, ¿ok? Entonces, como recapitulación, sería esto de acá. Quisiera meterme un poquito en las diferencias que vamos a tener en lo que va a ser la difusión facilitada y lo que va a ser la difusión simple. Que la diferencia que nosotros vamos a notar acá va a ser la velocidad, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer una gráfica acá, una grafiquita por acá, y aquí bueno, es muy grande, ¿no? Aquí y acá, ¿ok? En la parte del eje X, yo voy a poner que va a ser la concentración de las sustancias, ¿no? Y en el eje Y, vertical, va a ser la velocidad de difusión. Entonces, vamos a tener cositas aquí en cuenta, ¿vale? Primero que nada, es de que aquí voy a poner que esta va a ser difusión simple, con azul. Por eso los marqué hace rato así, ¿ok? Difusión simple se va a ver de esta manera, una línea diagonal perfecta, ¿no? ¿Qué significa? Que entre más concentración aumente, más concentración avance, más velocidad también va aumentando, ¿ok? Pongamos que aquí es 0, aquí es, por ejemplo, 10, aquí es 20, aquí 60, ¿no? Llegó a 60, aquí va a ser también 0, aquí va a ser 10, por ejemplo, 20, y así hasta 60, ¿no? Imaginemos, ¿vale? Significa que entre mayor concentración tenemos en la difusión simple, mayor concentración de la sustancia, nosotros vamos a tener mayor velocidad. Son directamente proporcionales, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en la velocidad de la difusión facilitada, nosotros vamos a ver que la gráfica se ve de esta manera, creciendo junto con la concentración, pero llega un punto donde se mantiene como constante, se mantiene en un punto de velocidad máxima. Imaginemos que la velocidad máxima que alcanzó aproximadamente fue de 40 a 50, ¿no? Metros sobre segundo, ¿no? Buen ejemplo ahí, ¿ok? Porque aunque tú le aumentes, ¿no? La concentración ya va a llegar a una velocidad máxima. Recuerdan que les dije la interacción que generaba las proteínas y dado un cambio conformacional, que las que daban el cambio conformacional son la facilitada y los transportes activos primario o secundario. Entonces, como están generando, imaginemos, ¿no? Aquí está la proteína, le da el paso a la molécula que se está desplazando, en cierto punto hace su cambio conformacional y en ese cambio conformacional es donde está la velocidad máxima, ¿ok? Por eso tiene una velocidad máxima, porque está haciendo esa interacción la proteína y la molécula para que haya ese cambio conformacional y por lo tanto tiene una velocidad máxima dada por el cambio de la estructura, ¿no? Un cambio conformacional. Ahora, la velocidad de lo que va a ser la difusión va a depender de factores. Y ya los vimos. ¿Qué va a hacer? La parte de la concentración, ¿ok? De mayor concentración, mayor velocidad. Pero puede llegar a un punto donde tengamos velocidad máxima, ¿no? Pero va aumentando también a la par hasta un cierto punto, si se dan cuenta, ¿ok? Concentración. También va a depender de las cargas eléctricas, ya sea positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi espacio extracelular y aquí mi espacio intracelular, ¿no? Tengo moléculas con carga positiva, carga positiva, carga positiva, y tengo un montón de moléculas, ¿no? Imaginemos de carga negativa. Recuerden que cargas negativas pues atraen, ¿no? Por eso el cholo de la cuadra anda con la de Polanco, ¿no? Como cargas negativas contrarias atraen, pues por eso aumenta la velocidad. Si fueran de la misma carga, pues se repelen, ¿ok? Y a su vez, si tuviéramos mucha concentración,
vamos a tener mayor presión y esa presión aumenta la velocidad. Por lo tanto, otro factor que también altera o va a ser una variable en cuanto a la velocidad va a ser la presión, ¿ok? Serían nuestras tres variables para el aumento de la velocidad de difusión, ¿ok? La presión. Ahora veamos generalmente lo que va a ser la ley de Fick, ¿ok? Que esto nos está diciendo, nos habla de la difusión, que va a ser qué tanto se difunde una molécula o una sustancia a través de la membrana, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo que la fórmula nos dice que J, que va a ser la difusión, ¿ok? J va a ser igual al negativo del coeficiente de difusión multiplicado por el área de la membrana, que no podemos modificar tanto esa, entonces no es tan importante, multiplicado por la razón de delta de C, que va a ser el gradiente de concentración, la diferencia de concentración interna y externa, sobre delta de X, que es la diferencia de distancia entre la parte interna y externa, ¿ok? Entonces, como en todo en matemáticas, bueno, vamos a poner un nombre, ¿ok? Esto va a ser nuestro coeficiente de difusión, ¿ok? Ley de Fick nos habla difusión. ¿Ok? Va a ser el coeficiente de difusión, lo que tenemos acá va a ser el área de la membrana, delta de C nos va a decir que va a ser el gradiente de concentración a la diferencia, ¿ok? Delta se refiere a una diferencia, un cambio, por eso aquí puse cambio conformacional con una delta. Cuando tengamos un cambio, nosotros siempre restamos el mayor del menor. Imaginemos, me refiero a delta de C, el cambio de gradiente de concentración interno y externo, ¿no? Aquí tengo mi membrana, mi bicapa de fosfolípidos, tengo una concentración de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la parte externa y en la parte o interna, y en la parte externa o interna tengo 2. La diferencia es una resta. Tenemos aquí 6, tenemos acá 2. La diferencia o delta de C, diferencia de concentración, se va a referir a esa resta. 6 menos 2, 4. Ese es mi delta de C en este ejemplo. Y lo mismo pasaría con lo que sería delta de X, que se va a referir al cambio de la distancia entre la parte interna y externa. Misma cosa acá, pero pues aplicado con distancia, ¿vale? Y también, como en todo en matemáticas, lo que se multiplica, aquí nosotros podríamos poner una división y aquí poner un 1, ¿no? Por lo tanto, eso también está multiplicando. Lo que multiplica es directamente proporcional a lo que estamos calculando. Y lo que divide, en este caso delta de X, inversamente proporcional a lo que calculamos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si yo aumento delta de C como está multiplicando, entonces significa que es directamente proporcional. Si yo aumento la diferencia de gradiente de concentración, aumenta J, que es la difusión, ¿ok? Y a su vez, esto está multiplicando también, no está dividiendo ni nada de eso. Si yo aumento mi coeficiente de difusión, ¿qué va a aumentar? Me va a aumentar J, que J va a ser mi difusión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a depender este coeficiente de difusión? Entonces, D, o el coeficiente de difusión, depende de lo que va a ser la liposolubilidad, ¿ok? De la sustancia. Y entonces, ¿qué significa esto? Que entre más liposoluble sea algo, ¿qué significa? Que ya lo vimos hace rato, más liposoluble, pues atraviesa o pasa más fácil la membrana. ¿Ok? Bueno, para aterrizar lo que dije de directamente proporcional es que la difusión, o sea, J, es directamente proporcional a lo que va a ser delta de C y el coeficiente de difusión, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero directamente proporcional o proporcional es de que si uno aumenta, el otro forzosamente tiene que aumentar. Uno aumenta, aumenta lo que estamos calculando. Disminuye, disminuye lo que calculamos. O sea, ambas disminuyen o ambas aumentan. Si me refiero inversamente es de que si una aumenta, otra disminuye y al revés, una disminuye, la otra aumenta, ¿no? Pero en este caso me interesa centrarme en lo que va a ser directamente proporcional. Entonces, cuanto a la ley de Fick, me interesaría cómo llegas aquí. Lo vamos a ver más a fondo en Pharma, entonces pues ahí tenganlo en cuenta. Y para aterrizar, ya pues únicamente lo que nos queda, tenemos esto, ¿no? Espacio extracelular e intracelular. Aquí vemos que está utilizando energía directa, ¿vale? Utiliza energía directa. De paso, utiliza ATP, o sea, energía, sabemos que es un transporte activo. Energía directa sabemos que va a ser transporte activo primario, ¿ok? Y a su vez, vemos que está sacando dos cosas, ¿no? Sacando lo que va a ser sodio y metiendo lo que va a ser potasio. Sacas 3 de sodio, metes 2 de potasio. ¿Qué significa que está haciendo? Que está haciendo un contra, direcciones contrarias, contra transporte, ¿ok? Contra transporte.
O también nosotros le podemos llamar antiporte. Y como ocupa ATP, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir en contra del gradiente, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que vemos? También utiliza ATP, está de acá, pero de forma indirecta. También es lo que está usando, va a ser en contra del gradiente, pero como utiliza ATP indirectamente va a ser transporte activo secundario, ¿ok? Y en este caso de acá, nosotros tenemos el GLUT2, ¿ok? Que el GLUT2 mencionamos que era ¿qué? Pues un facilitador, ¿ok? Por lo tanto va a ser un transporte facilitado. Que el GLUT2 va a permitir el paso de glucosa y como solo estamos hablando de una cosa, va a ser un uniporte, ¿ok? En este ejemplo. Y aquí tenemos la bomba sodio, potasio, 2 cloro, está moviendo tres cosas en una misma dirección, se le llama cotransporte. O también lo podemos encontrar como sinporte, ¿ok? Y ya para cerrar esto, para terminar esta clase de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser endocitosis y exocitosis, ¿ok? Luego nos metemos más a eso. Pero el chiste es de que estas van a requerir energía y calcio, ¿ok? Y calcio. ¿Y qué es lo que se refiere a esto? Es de que transporta sustancias en vesículas. Y como ejemplo, podemos mencionar la endocitosis de lo que va a ser los aminoácidos, o lo que va a ser la exocitosis de lo que va a ser la insulina, o también los neurotransmisores, por ejemplo. Y bueno, aquí me gustaría dejarlo. En la siguiente parte lo mencionamos un poquito más de ósmosis, líquidos y los gradientes electroquímicos, y también el equilibrio de Nernst, ¿ok? Diferentes cosas más. Pero bueno, aquí me gustaría dejarlo y nos vemos en la otra parte.